invito, hermanos, a ir en sus Biblias al capítulo 48 del libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 48. Vamos a leer esta mañana los versículos 1 al 5, pero después vamos a ir agregando más versículos de este capítulo. Ahora al inicio vamos a leer los primeros 5 versículos. Isaías 48, 1 al 5 dice así: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Vale recordar siempre, hermanos, en atención a una sana doctrina, sana enseñanza, que estos mensajes, estos oráculos de Dios que encontramos, muchos de ellos fueron originalmente destinados a Israel, ¿sí? Por eso nosotros encontramos Judá, Jacob, esas referencias claramente son hechas al pueblo escogido, a aquel pueblo escogido de Dios, a Israel. Y dejamos eso bien marcado entonces. De igual manera tenemos que decir, nuestro propósito ahora, en estos tiempos, en esta exposición de la palabra de Dios, es buscar la aplicación a nuestro tiempo, a la iglesia, a los que nos llamamos y a los que se llaman cristianos o ciudadanos del pueblo de Dios. Porque dice también la palabra de Dios, nos enseña que todo lo que antes se escribió es para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Así dice la palabra de Dios. Este texto que leímos, que estamos considerando, comienza una vez más con una orden que es oíd. ¿Sí? Oíd. Escuchen, podemos decir también. La salvación de Israel, la salvación del mundo gentil, la de cada persona, cada ser humano, cada hombre, cada mujer, viene por oír la palabra de Dios. En esto estaba pensando cuando le escuchaba hoy a la hermana Agustina, nuestra casi matriarca que tenemos aquí entre nosotros, ¿verdad? Está por cumplir 90 años nuestra hermana. Y siempre hace mención en su clamor al Señor de que la gente tiene que venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra de Dios únicamente, puede surgir en nosotros, puede llegar la fe, porque la fe es por oír, dice el Señor, ¿verdad? Por oír la palabra de Dios. Por eso ese mandato, esa insistencia de que las personas oigan. La fe es por oír y oír la palabra de Dios. Así dice en Romanos 10, 17, ¿verdad? Yo suelo lamentar los testimonios de personas que hablan
Incluso hay de un personaje de la historia muy conocido que se llamaba Constantino, que dice que su conversión se dio en una ocasión cuando él vio una cruz en el cielo allá. Y bueno, ahí uno ya puede entender por qué la fe que profesan ciertas personas no es una fe verdadera, una fe bíblica, porque la fe bíblica, hermanos, es por oír, no es por ver una señal o algo parecido, ¿sí? O por soñar un sueño o por algún acontecimiento. No, la fe verdadera, la verdadera fe viene por oír. ¿Se acuerdan de Cornelio en Hechos capítulo 10? ¿Sí? Cornelio dice que era un hombre noble, hacía buenas obras y todo eso, pero el Señor le dice, se le aparece y le dice, hacele llamar a Pedro, él te va a decir lo que tenés que saber. ¿Sí? Y vino Pedro, le expuso la palabra de Dios y Cornelio creyó y todos los de su casa. La gente, no es porque la gente es buena, así luego es. No, siempre el hombre necesita oír. Y por eso Dios, tantas veces escuchamos, vemos en su palabra que dice así. Esa insistencia, amorosa insistencia de Dios. Aquí en el libro de Isaías también, en el capítulo 55, en el versículo 3, nosotros encontramos, solamente cito una parte, capítulo 55, versículo 3 de Isaías, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. El hombre natural se aleja de Dios por causa de su arrogancia, de su orgullo, se cree suficiente, cree que sabe, y sin embargo Dios le dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En Proverbios 3 también dice, no te vayas a fiar de tu propia prudencia, encomendate al Señor, confía en Él. Confía quiere decir deposita en Él tu confianza, ¿sí? Deposita tu fe, cree en Él, no en tus razonamientos, no en tu mucho conocimiento. Dios llama bienaventurados, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Estos son los que reconocen su necesidad de Dios. Estos son los que toman la decisión de oír, de callarse para oír, atender y obedecer la palabra de Dios. Aquí el llamado es a oír y es dado este llamado a los que profesan, a los que tienen el nombre de creyentes. Hoy podemos decir que son los que se llaman, se proclaman, se declaran cristianos de distintas religiones tal vez, pero dicen que creen en Jesús, que son miembros de la verdadera iglesia, que son hijos de Dios. Aquí leímos que dice, juran por el nombre de Jehová. Así dice en el versículo 1, juran en el nombre de Jehová. Pero Dios dice, mas no en verdad ni en justicia. Ahí está al final del versículo 1. Mas no en verdad ni en justicia. Nuestras actitudes religiosas, nuestras prácticas, nuestros rezos, nuestras celebraciones, nuestra participación en cultos, se llame como se llame, ¿verdad? No convencen, no engañan a Dios. Porque Dios dice que Él conoce a los que son suyos. Ustedes saben que van a haber muchos, Mateo 7 y otras partes de los evangelios, que la puerta se va a cerrar y ellos se van a quedar afuera. Dios dice que Él conoce a los que son suyos y también sabe quienes le confiesan de labios, pero sus corazones están lejos de Él.
Conocen, ¿verdad? El pasaje. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso dice aquí que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Esta, hermanos, tendría que ser una llamada de alerta verdaderamente urgente, porque es vital, es de vida o muerte. Es increíble cómo el hombre toma tan livianamente estos llamados del Señor. Permanece indiferente, ciego y sordo ante estas declaraciones de Dios. Y Dios no puede ser burlado, dice en Gálatas 6:7. En el versículo 4, siguiendo aquí en Isaías 48, el versículo 4 leímos que Dios sabe, Dios conoce la dureza del hombre. Eres duro, le dice, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. No quiere doblegarse el ser humano. Una de las cosas que más cuesta al hombre en su naturaleza es reconocer que estaba equivocado, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestros errores? Y que había sido que yo estaba equivocado, ¿verdad? Y eso es lo que se representa con una cerviz de hierro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de hierro, rígida así, no puede inclinarse, no puede humillarse. En la última parte del versículo 4 tenemos una vez más también la referencia a los ídolos. Para que no dijeras, les dice el Señor, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron todas estas cosas. Así es la religión, hermanos, que de boca nombra a Cristo, pero al mismo tiempo sirve e invoca a los ídolos. Vemos eso a lo largo de la historia y en nuestros días inclusive. El religioso nombra a Cristo, pero se hace de imágenes talladas, pinturas, esculturas, y dice que esos son su abogado. En nuestra cultura penosamente tenemos mucho de eso. Tenemos a los abogados en su nicho, ¿verdad? En las casas. Incluso hay una canción, y hay muchas canciones populares que hablan de eso. A lo mejor les suena, y no sé si prestaron atención, una que dice ni mi wisha abogado roga, dice, ¿verdad? Sí, ¿saben qué quiere decir? Ese es el santo que está ahí en su nicho, que se hizo con madera, y eso se tiene en las casas. Pero se llama cristianismo a eso, ¿verdad? Y no es. ¿Por qué persiste el hombre en el error? Yo menciono y hago énfasis en eso, no porque yo tenga una ojeriza con esas prácticas, sino porque la palabra de Dios es la que constantemente habla de eso, hermanos. Cada tanto nos topamos con eso en los oráculos, en las declaraciones, en la palabra de Dios. El hombre es arrogante, es duro, y nosotros también, aunque no practiquemos el culto a las imágenes, nosotros también podemos ser así, arrogantes, no queremos escuchar, no queremos hacer caso a las enseñanzas de Dios. En el versículo 17, les invito a mirar, hermanos, ahí ya vamos a versículos que no leímos al principio, pero siempre en el mismo capítulo 48, versículo 17, dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y vamos a seguir también nosotros aquí. En el 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río
y tu justicia como las ondas del mar. Esto, hermanos, me hizo acordar de cuando Jesús llegaba a Jerusalén y viendo de lejos la ciudad, decía y eso está en Lucas 19 por si quieren mirar, Lucas 19:42, de que Jesús llegaba a la ciudad y decía: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. También en Lucas capítulo 13, versículo 34, otra vez Jesús lamentándose dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Estas palabras, hermanos, son para nosotros hoy. Y para el mundo, para nuestra ciudad, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, dice. Repito, subrayo lo que ya leímos. En ello habríamos encontrado, dice el Señor, la paz, el descanso. Y conste que la ira de Dios es diferida hoy como en aquellos tiempos. El Señor difiere su ira porque Él no quiere que ninguno se pierda. En el versículo 9, ahí dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. El amor de Dios, el amor por su misericordia misma, por su nombre. Por amor de mí mismo lo haré para que no sea amancillado mi nombre, dice en el versículo 11. Y mi honra no la daré a otro. Otro y otros. ¿Sí? Otros, aquellos que el hombre llama sus abogados, y otros que vienen y que vendrán, hasta aquel hombre de pecado que va a venir también y va a demandar ser adorado como Dios, el falso Mesías. Pero en él ni en ninguno más que en Jesucristo está la paz. Solamente en Jesucristo, el príncipe de paz. El que hizo la paz trajo la reconciliación entre Dios y nosotros. En el versículo 12, aquí voy a tomar partecitas así de cada versículo. En el versículo 12, Él dice una vez más: óyeme, óyeme, dice. Yo el primero, soy yo también el postrero. En el 14 dice: juntaos todos vosotros y oíd. Estoy subrayando, remarcando lo que aquella palabra que mencioné, que hice énfasis, la primera del capítulo, la necesidad de oír. Oye, óyeme, oíd. En el 15 también dice: yo hablé y le llamé y le traje. En el 16 dice: acercaos a mí, oíd esto. Claramente vemos que Dios quiere y Dios llama al arrepentimiento, a juntarnos a Él, a oírle, oír al Redentor nuestro, a Jesucristo, y no a otro, porque en ningún otro hay salvación. Solamente está en el oírle a Él. Como decía la hermana, nadie va a salvarse si no viene a escuchar, dice. Es lo mismo que dice el Señor. ¿Sí? Escúchenme y va a vivir vuestra alma. Dice también en el versículo 20, voy a leer el versículo, dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová
a Jacob su siervo. El contexto de esto, cuando fue dado originalmente, se refiere al pueblo que iba a estar cautivo ahí en Babilonia, y pasados los 70 años Dios les iba a dar la orden por medio de Ciro de que salieran. Todos los que quieran salgan. ¿Sí? Ustedes saben, ¿verdad?, que no fueron muchos los que salieron. ¿Sí? Incluso hay listas con nombres de los que salieron. ¿Sí? Al menos de los jefes de familia, están las listas de los que salieron. ¿Por qué no salieron todos? Porque estaban cómodos ahí. ¿Sí? Se sintieron así como dice el Salmo 1, ya estaban en camino de pecadores, en consejo de malos, y ya estaban cómodos, se sentaron ya en esa silla de los escarnecedores. Muchos hermanos hoy día se sienten cómodos en lo que es hoy día es esa Babilonia. Babilonia ya no es solamente aquella ciudad de los caldeos. Por eso es que en el Apocalipsis otra vez hay referencia a Babilonia y se repiten estas palabras. Dice, salid en medio de ellas. Porque el mundo religioso, político, el sistema mundial en sí, ¿verdad?, bajo una cabeza religiosa, ¿verdad?, esa es la Babilonia de la que hay que salir. ¿Por qué? Y porque el juicio va a venir sobre esa ciudad. Así como vino sobre Babilonia y el Señor les dijo, por eso salgan de ahí. Lo mismo hoy dice, hay que salir, hermanos. Babilonia, que es figura entonces de todo ese sistema y que tiene cautivos a los hombres. Y Dios manda salir. Y es un llamado, y ahí podemos ver su amplitud, que no es solamente aquella ciudad, es un llamado hasta lo postrero de la tierra. Este es el llamado que tiene que correr hasta lo postrero de la tierra, y nosotros estamos comisionados a ser parte de los que llevan este mensaje, de los que transmiten este mensaje. Por eso, hermanos, es una bendición poder participar en las misiones. ¿Sí? Es un privilegio poder participar en las misiones, porque no nos vamos pues todos nosotros. Entonces es un privilegio el poder participar, ¿sí?, con nuestras oraciones, con nuestras ofrendas. ¿Sí? Participamos para que los que tienen el llamado de ir de hecho a los lugares más lejanos puedan ir, ¿sí?, y nosotros somos parte con ellos. La religión sin Cristo, aquella que practica, así como leímos también aquí, la idolatría y sirve a Dios de la misma manera que sirve a los ídolos, la falsa profesión de fe sin conversión, eso es de lo que hay que salir. Solamente en Cristo hay paz, solamente en Él hay salvación, solamente su palabra nos enseña, así como leímos aquí, provechosamente el camino en el que tenemos que andar. Eso no tenemos que olvidar, hermanos. Dios, yo quiero remarcar esto que aquí dice en el versículo 17. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El Señor nos enseña, el Señor nos encamina por el camino. Nosotros, hermanos, nunca fuimos ni vamos a ser autosuficientes. Nosotros somos ovejas. Esa es la figura que tenemos, ¿verdad? Tenemos la figura de oveja. La oveja, hermanos, no se puede desenvolver sola, sino que tiene que seguir la voz de su pastor. Y gracias porque tenemos un buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. Otra vez tenemos, oyen. ¿Sí? Qué importante, hermanos, escuchar, oír.
porque Él nos enseña provechosamente. Oídme y vivirá vuestra alma. Nos enseña provechosamente el camino en que debemos andar. El versículo 18 también remarcamos, dice, oh, si atendiéramos, si hubieras atendido a mis mandamientos, dice. Si atendiéramos a sus mandamientos, entonces tendríamos y andaríamos en la paz del Señor. Y para los que no se vuelven, aquí vamos a hacer referencia a la última parte del capítulo, porque penosamente hubieron y habrán quienes no se vuelvan de sus caminos, quienes no se conviertan de sus pecados. Para estos que dice aquí en el capítulo, y nosotros vamos a entender lo que significa eso, ¿verdad? Ahí dice, no hay paz. Así termina el capítulo. En el versículo 22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz. Al final del capítulo 57, esto se reitera con una pequeña modificación en la palabra que significa lo mismo. Al final del 57, versículo 21, dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Porque el Señor hace la paz entre Él y nosotros por medio de Jesucristo. Él es nuestra paz. Y porque también Él guarda en completa paz, dice, a aquel cuyo pensamiento persevera en Él, en su palabra. Y yo les leí recién al final del capítulo 57 el versículo 21, pero quiero terminar leyendo desde el versículo 19 ahí. Isaías 57, el 19 al 21, dice, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias porque dijiste la palabra, enviaste las buenas nuevas y tus mensajeros salieron por todas partes obedeciendo a tu mandato, Señor. Y por eso nosotros pudimos oír. Padre nuestro, que no dejemos nunca de oír, que podamos doblegarnos, no fiándonos de nuestra propia prudencia, de nuestros conocimientos, sino confiando solamente, Señor, en tu voz, en tu palabra, en tus enseñanzas, porque en tu palabra nos está enseñando el camino por el que tenemos que andar. Padre nuestro, rogamos eso por esta congregación tuya, por cada uno de nosotros, Señor, y por esta ciudad también, que necesita desesperadamente, Señor, escuchar, porque el que te oye vivirá. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén.